El mes que viene se celebrará la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en territorio estadounidense. Y como el gobierno de la potencia del norte recibe esta cita continental, se tomó la licencia de excluir de esta reunión a 3 países que considera hostiles a su forma de ver el mundo. Con la prepotencia que caracteriza al imperio estadounidense, los organizadores de este evento tienen el descaro de rechazar la presencia de las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, acusando a sus gobiernos de tener estilos autoritarios. Aunque la decisión del gobierno de Biden es autoritaria en sí misma, ha negado el arribo de sus homólogos de la región, alegando que sus gobiernos son dictaduras que no respetan la Carta Democrática de las Américas. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, fue el encargado de hacer público el anuncio del rechazo del arribo de las delegaciones venezolanas, cubanas y nicaragüenses que se quedan sin derecho a la defensa en el foro regional. Con esta diplomacia anacrónica, el gobierno estadounidense pretende hacer entrar por un aro a los gobiernos que no se doblegan a sus propósitos, con lo que consolida su obstinada forma de hacer política a través de las imposiciones verticales y no desde la igualdad. En las pasadas ediciones de la Cumbre de las Américas, nunca sucedió un hecho tan bochornoso como el que actualmente se pretende hacer en tierras estadounidenses. Ni los gobiernos más extremistas de derecha se habían atrevido a tanto. La pasada edición, celebrada en 2018 en Lima, Perú, cuando una mayoría de gobiernos de derecha se imponían en Latinoamérica, recibió a las delegaciones de estos 3 países a pesar de que las políticas regionales cercaban a sus respectivos gobiernos. Tras la realización de aquella cita, se extremaron las medidas coercitivas contra los países cercados por el gobierno estadounidense y sus aliados, al punto de impulsar movimientos para derrocar sus gobiernos. Hoy el panorama ha cambiado y no será fácil imponer la voluntad imperial. En el espíritu de no aceptar sin pataleo los caprichos e imposiciones imperiales, el gobierno mexicano alzó su voz para reclamar airadamente la decisión del gobierno de Joe Biden de negar la presencia de los 3 países acosados por su gobierno. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene sentido una cumbre de las Américas sin invitarlos a todos. El mandatario se preguntó de dónde vienen acaso los 3 países rechazados, si son de otro continente o acaso de otro planeta. López Obrador criticó que se mantengan políticas de hace 2 siglos y pidió que ya no se puede seguir medrando con el dolor de la gente y con el sufrimiento de los pueblos, en referencia a las duras sanciones que el gobierno estadounidense aplica contra los países afectados. Otro de los gobiernos de la región que se ha pronunciado en contra de esta decisión arbitraria es el de Argentina. Su presidente, Alberto Fernández, sostiene que en Venezuela el gobierno ha dado muestras de buscar los caminos del diálogo con la oposición, por lo que está en trámite de retomar las relaciones diplomáticas con Caracas. Argentina ostenta actualmente la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tribuna desde la cual pidió que se eviten las exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. También desde el Grupo de Puebla se hizo un llamado al presidente estadounidense para que la venidera Cumbre de las Américas se realice sin excluir a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ya que bajo las condiciones globales actuales no tiene ningún sentido. Desde este foro se reflexionó sobre los desafíos de la región tras la debacle económica producida a raíz de la pandemia, en la que países como Venezuela, Cuba y Nicaragua pueden aportar mucho desde sus fortalezas como países y parte vital de la región. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel tomó la inquietud de su homólogo mexicano y expresó la necesidad de que se realice una verdadera cumbre de las Américas y no una cumbre a la medida estadounidense y de sus aliados, a la que llamó estados selectivos. A pesar de las quejas, el gobierno estadounidense mantiene tercamente su decisión de no invitar a estos 3 países a su cumbre, con el arbitrario argumento de que sus gobiernos no respetan la democracia, para lo cual usan parámetros inventados por ellos mismos. Aunque el pasado mes de marzo, el presidente Joe Biden envió una delegación a reunirse con el gobierno del venezolano Nicolás Maduro para buscar comprar el petróleo de su país, el acercamiento no ha limado todas las asperezas entre las partes. La delegación estadounidense pidió a Venezuela retomar el diálogo con la oposición, suspendido desde que secuestraron al empresario Alex Saab.
También solicitó la liberación de 2 empresarios vinculados con el desfalco de la empresa venezolana Citgo, con sede en tierras estadounidenses. Pese a que ambos acuerdos han sido puestos en marcha por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la administración de Joe Biden no ha cedido en el chantaje contra Venezuela, y ahora es uno de los países excluidos de la Cumbre de las Américas. Ante la afrenta hacia el gobierno legítimo de Venezuela, queda la duda sobre si en lugar de una delegación oficial, la administración Biden invitará al exdiputado Juan Guaidó, a quien ha declarado reconocer como presidente interino del país caribeño. Aunque no se ha hecho ningún anuncio al respecto, Biden ha dado muchas muestras de distanciamiento con la oposición política extremista de Guaidó, a quien le han restado protagonismo y ahora tratan de convencerlo de que lo mejor es negociar con Maduro. La anterior Cumbre de las Américas no contó con la presencia del entonces presidente Donald Trump, que trató el encuentro con desdén. Tal vez por ello, Biden ahora quiere ser el único protagonista de su cumbre, y lo hará de la manera más vergonzosa.